Muy buenas tardes. Mi nombre es Feliciano Reina, para quienes no me conocen. Y en nombre de Transparencia Venezuela, agradezco mucho la invitación a hacer la apertura a esta muy importante tarde. Y en nombre de Acción Solidaria también les doy la bienvenida. Estamos en un momento en el que muchos de nosotros estamos abogando por un incremento del ingreso de la ayuda económica al país. Por supuesto, la ayuda humanitaria tiene también otras formas, pero analizando el servicio de seguimiento del financiamiento de OCHA, de la Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas, la semana pasada, veíamos que Venezuela, de 34 países con planes de respuesta humanitaria, sin incluir respuesta a la COVID-19, estaba en el puesto 34 con el plan de respuesta con menor financiamiento, con un 21%. Y veíamos también que en los planes de respuesta regionales, si en el caso de Siria, que sería, digamos, la mayor de las situaciones críticas en el tema de migración forzosa y de refugiados, la propuesta o el llamado de financiamiento era para 6.000 millones de dólares, mientras que la de Venezuela, estamos hablando del año pasado, fue de 1.400 millones de dólares. Son montos muy altos, sin duda, pero parece que nuestro país está lejos, tanto en los recursos que hacen falta para dar respuesta a una situación grave. Somos el cuarto país en inseguridad alimentaria, es decir, podemos ir sumando allí una serie de informaciones que hacen ver lo crítico de nuestra emergencia humanitaria y, sin embargo, con un financiamiento insuficiente. Y además de esto, en temas de información hemos visto cómo también el propio sistema de Naciones Unidas en su coordinación todavía hay datos que no utiliza para expresar justamente esa dimensión de la emergencia humanitaria. Por ejemplo, el plan de respuesta humanitario del año 2019 hablaba de 7 millones de personas en necesidad y todavía el del año pasado seguía con el mismo dato, a pesar de que el Programa Mundial de Alimentos ya decía que por lo menos 9.3 millones de personas estaban en inseguridad alimentaria aguda. Es decir, hablando de los temas tan importantes de este foro, transparencia en la ayuda humanitaria, pues se va encontrando la respuesta dentro del país con un incremento por un lado y con obstáculos muy importantes por otro, ¿no? Yo después, cuando Jesús presente a nuestros ponentes, pues veremos allí una experiencia muy importante acumulada, y para nosotros va a ser interesante, si es posible, además referirse al papel que ha tenido y que seguramente seguirá teniendo la sociedad civil internacional y también local en los espacios donde ha habido situaciones de necesidad humanitaria. Y sobre todo en la local lo vivimos nosotros a diario, quienes estamos aquí implementando programas en el país, porque nuestro personal, nuestras familias son también al mismo tiempo víctimas de la misma situación. Es decir, hay que salir corriendo porque apenas llega el agua o no aparece la medicina para un familiar en una situación crítica. Y hay una serie de presiones que están allí sobre nuestros equipos. Y claro, cuando queremos formar parte de ese entorno en el que la información debe producirse, muchas veces, digamos, nos encontramos incluso, por un lado, muy exigidos como organizaciones y por otro lado también en la necesidad de ser receptores de recursos que parece que van más hacia un lado de la respuesta. Las agencias, por ejemplo, el sistema, que ven crecer su personal, sus unidades de gestión de información, y sin embargo nos piden esa misma capacidad a organizaciones que estamos
muy exigidas en el terreno y que tendríamos también que tener los recursos para reforzar esos equipos. Creo que es importante ver ese papel que podemos jugar desde organizaciones locales, también por supuesto con las comunidades a las que servimos, pero frente a lo que se va construyendo desde las agencias cuando entran a dar una respuesta. Y pudiera también, creo que esto valer como reflexión en el caso de algunas de las organizaciones internacionales con grandes capacidades, con gran experiencia, pero la verdad es que el valor de la sociedad civil local, de las organizaciones, de las comunidades organizadas es incuestionable. Yo quiero cerrar solamente con un esfuerzo importante que se ha hecho en el país y como parte de esa cooperación que nació de la presión de organizaciones de sociedad civil, me refiero a la Red Venezolana de Personas con VIH, y que en conjunto con algunos colegas del ámbito internacional de personas con VIH o de organizaciones que atienden a personas con VIH, hubo presión sobre el Fondo Global para VIH, tuberculosis y malaria, para que Venezuela fuera un país elegible. Entró en la provisión de fondos para tratamientos a través de la Organización Panamericana de la Salud, se integró ONUCIDA en el país, la Organización Panamericana de la Salud en el país y en la central en Washington, UNICEF, la Sociedad Venezolana de Infectología, y regularmente se creó un grupo de trabajo que va presentando información, cuánto es la inversión, cuánto se ha comprado en tratamientos, cuánto en reactivos, cuándo llegan, cómo llegan. Y la sociedad de infectología y la Red Venezolana de Personas con VIH, sobre todo con personas en los distintos estados, hace seguimiento y va reportando o va exigiendo o va diciendo qué ha llegado y qué no ha llegado. Ha sido un esfuerzo para nosotros valiosísimo. De nuevo, por eso me gustaría en la experiencia que nos presenten quienes van a exponer también cómo ven ese rol de las organizaciones nacionales, de las redes por ejemplo, como en este caso de la red de personas con VIH. Porque para mí ha sido, con mis colegas, realmente un trabajo admirable. Cada reunión es un aprendizaje de ese seguimiento sobre cómo se ha implementado y cómo se ha ido exigiendo transparencia en esa implementación, al final con el objetivo, por supuesto, de llegar a las personas que necesitan esto que provee el Fondo Global para VIH, tuberculosis y malaria. Muchas gracias, Jesús, de nuevo por la invitación de ustedes, y ya cedo la palabra y con muchas ganas de escuchar el contenido del foro esta tarde. Muchísimas gracias, Feliciano. Para nosotros en Transparencia Venezuela es un honor que este espacio para conversar sobre un tema que nos parece fundamental en el momento por el que está cruzando Venezuela, sea presentado por ti en nombre de la sociedad civil a la que tanto respetamos y de la que formamos parte también como una organización, en nuestro caso de lucha contra la corrupción, pero con unos vínculos importantísimos con todo el movimiento de los derechos humanos, de la defensa y la promoción de los derechos humanos en este país. Sean todos bienvenidos. Para quienes nos están acompañando y hablan inglés, tenemos la opción de un canal en el audio de esta actividad, de este seminario, para que puedan escuchar la interpretación, la traducción desde el español, que es nuestra lengua madre, en el caso de Venezuela, y con la que nos estamos comunicando en este importante espacio de transparencia. En la barra negra que tienen en la parte baja de la aplicación de Zoom, hay un botoncito habilitado ya para interpretación, y entonces ustedes lo tocan, lo pinchan y pueden seleccionar la traducción de español a inglés si son angloparlantes. Y por supuesto, cuando esté hablando nuestro
primer ponente, que es angloparlante justamente. Los demás asistentes pueden escoger allí la traducción de inglés a español. Tenemos esa posibilidad, de modo que todos podamos participar no solo en el contenido de lo que va a ser expuesto en los próximos minutos, sino también en la conversación de este tema: transparencia y buenas prácticas en la gestión de la ayuda humanitaria a escala general. Pero por supuesto, como venezolanos, los anfitriones de este foro, estamos muy interesados en la transparencia, la rendición de cuentas, la publicación de datos abiertos, las buenas prácticas en general en el plan de respuesta humanitaria que se lleva a cabo desde el año 2019, con participación de varias agencias de Naciones Unidas, con quienes estamos muy agradecidos, y de un montón, son un centenar de organizaciones no gubernamentales internacionales y también venezolanas que están implicadas en la ayuda humanitaria internacional que se ha desplegado desde varios continentes a Venezuela para enfrentar esta emergencia humanitaria compleja, de la que ya hizo un buen resumen Feliciano Reina. Todos sean bienvenidos a esta tarde o noche, dependiendo de donde se estén uniendo a esta conversación. Vamos a tener 3 ponentes. Joseph Barnes, ya lo voy a presentar, también Andrea Ordóñez. Joseph Barnes es del Reino Unido, Andrea Ordóñez de Ecuador y Miguel Pizarro por Venezuela. Queremos agradecerle también de antemano a Anna Whitson, quien está presente, quizás no la pueden ver, pero está aquí con nosotros en el panel. Anna Whitson es miembro del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y nos está apoyando desde el primer momento en la organización de este panel internacional. Y también está presente Melinda Kusner. Ella es miembro del Swedish International Development Cooperation Agency, que es la agencia sueca para el desarrollo y la cooperación internacional. También nos está acompañando en el panel que va a tener precisamente como exponentes fundamentales a voceros de la ayuda internacional a escala global, y también a un funcionario del gobierno interino venezolano que es representante ante Naciones Unidas y es el comisionado especial para la ayuda humanitaria. Sin más, vamos a dar la presentación entonces a nuestro primer ponente. Él, como decíamos, es Joseph Barnes. Le damos la bienvenida a Joseph Barnes en nombre de UNICEF y YATI con la primera intervención. Welcome, Joseph. Go ahead. Thank you very much, Jesus, and thank you very much also, Feliciano, for your opening words. I will just give a couple of moments to make sure people can switch to the Spanish channel if they need it. And would like to thank you very much for accommodating somebody speaking in English. So firstly, greetings from New York, as Jesus said. And I will start with a story. But in 2020, UNICEF invested $5.3 billion to save children's lives, to defend their rights, and to help them fulfill their potential around the world, including $67 million in Venezuela. And information on all 4,298 output results that were implemented worldwide is fully open to the public, and it can easily be accessed and combined with or compared with data from other organizations. I am Joseph Barnes, as Jesus said. I'm the Chief of Program Monitoring in UNICEF, and I'm also a governing board member of the International Aid Transparency Initiative, IATI. Now, IATI is the open standard that UNICEF uses to publish all this information that I mentioned. And we are one of a movement of over 1,200 registered publishers to do so. And that includes bilateral and multilateral donors, foundations, private sector organizations, academic institutions,
and I think particularly relevant given what Feliciano said at the beginning, international and national civil society organizations, all as equal partners in this initiative. Now today, while my other panel members will look more specifically at the context of Venezuela, I'm going to look at the issue of transparency in terms of improving the effectiveness on humanitarian settings more generally. In particular, I'm going to look at three things. One, how the culture and practice of transparency is crucial for an effective crisis response. Two, that making good quality open data available in a responsible way is a central pillar of transparency. And three, that there are already sources of open data available on humanitarian financing, including IATI. So let us move to the next slide, please, if the slides are up. And I will start with the first, that the culture and practice of transparency is crucial for an effective crisis response. Now, one of my very great mentors is a Nigerian. And in April 2015, he was in Nepal, in Kathmandu. And he was in an elevator when the building started to shake and the elevator became stuck. Now, fortunately for my mentor, he was safe and he was quickly rescued. But once the dust settled from the earthquake in Nepal and the international emergency response began, local communities quickly found that they had no real access to reliable information on the resources that were coming into their country and how these resources were being used. And this situation compromised the accountability of both the international and the locally led responses. To address these types of challenges, greater transparency of aid flows is now widely accepted as vital to ensure the effectiveness of humanitarian interventions as well as development interventions. And this will become even more important in the near future as many of the world's most vulnerable people find themselves increasingly at risk of facing humanitarian crises. Even before the COVID-19 pandemic struck, the World Bank already estimated that more than half of the world's poor will most likely live in fragile and conflict-affected settings by 2030, which is up from less than 20% in 2016. Historically, a lack of reliable, timely data on what resources are used where has significantly impacted the ability of donors, of governments, of responding agencies, of local civil society, of communities to plan and implement effective responses to crises. And this has very real world implications. So the more we know about how money is channeled through the interconnected but decentralized global humanitarian system, the better equipped we all are to allocate resources effectively, to coordinate our efforts, and to measure our results for the people we serve. Secondly, making good quality open data available in a responsible way is a central pillar of transparency. Now, a growing number of countries, including in Asia, in Africa, in Latin America, have been adopting open data plans and policies and publishing government data sets that previously remained locked away in closed databases. Many donor organizations are also now openly sharing data on their development cooperation and their humanitarian funding in a way that is freely accessible for anyone to access and use. Open data for development is built around the premise that making data open more generally can improve governance, specifically by enhancing transparency and accountability, introduce new efficiencies into service delivery, and increase information sharing within and between government departments. Ideally, this empowers citizens in countries to improve their own capacity to inform themselves, to make decisions, and it also allows policymakers, civil society, and citizens to better target interventions and track the impact of these work. Now, up until now, although the bulk of data in terms of the quantity that has been released into this open format is from high-income countries, these moves towards open data are part of a broader global recognition that data itself is a powerful asset
and that data about publicly funded interventions in particular should be responsibly open as possible so that it can be used for data-driven decision-making in policy-making and accountability. There is also a growing influx of open data around financing for humanitarian emergencies, and as that data increases, three critical dimensions of humanitarian transparency have emerged. So the next slide, please, Anna. The first of these dimensions is traceability, by which I mean the ability to follow money through the complex financial system all the way to the recipient. The second priority is context, understanding humanitarian assistance within the totality of available resources, including but not limited to development financing. And of course, this is particularly important in ongoing complex humanitarian emergencies. And the third one is timeliness of information to inform rapid decision-making in humanitarian contexts, which can often change in unexpected ways and very quickly. So finally, that third point, that there are already sources of open data available on humanitarian financing, including IATI. So I mentioned IATI at the beginning, and we can find data on Venezuela from IATI publishers. For instance, using a tool such as IATI's dportal.org, we can see that there are over 380 humanitarian projects taking place in Venezuela that have been reported to IATI, and 120 of those are active at this very moment. So this is one example of how progress on the comprehensiveness and availability of humanitarian funding data is being made available. Unfortunately, however, it is a truth that there is not yet a one-stop shop of transparency data covering all humanitarian response. So several different platforms exist that can provide crucial data for governments and humanitarian organizations to share their funding and activities that are dedicated to humanitarian response. And each of these plays an important part in producing a comprehensive picture of what that response is before, during, and after a crisis. Now, there's a tool called the OECD DAC Creditor Reporting System, which provides open and verified data on all official financing flows from the DAC member states. DAC is the Development Assistance Committee member states, and a handful of other donors that report to that committee, including on humanitarian assistance. But it's the caveat that it does not capture data on assistance provided by the wide range and the large number of other significant actors, and often that data has a lag while it's being verified. So alternatively, there is the OCHA Financial Tracking Service, and that is much more timely, but again, it provides data only on humanitarian assistance, so it does not capture, the full resource flows that we spoke about earlier, and the resources that can be used to support recovery in particular. So by comparison with these two systems, one of the key benefits of the IATI standard is that it can refresh data daily. This allows for more timely data when speed is crucial in humanitarian response. It can also be used for subnational insights. So for example, in Venezuela, we see that UNHCR, the High Commission for Refugees, has reported data on several subnational locations in Venezuela. And this can allow for more granular information and analysis of what is happening in the country. The IATI standard can be adapted to changing needs as well. So at the outset of the COVID-19 pandemic, IATI created mechanisms for publishers to tag their data as COVID related. And all of that IATI data now includes over 10,000 activities related to COVID-19, providing our data users with real-time information in responding to the pandemic. This also enabled a quick visualization on international COVID funding to be put together, bringing together information from both IATI and the financial tracking service I mentioned. We have to be honest, however, that despite all of this progress, open data on humanitarian response remains quite decentralized, and there is lots of work to do in ensuring a full and detailed picture of all the resources that are contributing to humanitarian response, including such as domestic government financing or even remittances, which can obviously contribute a lot.
However, we do hope that the foundations are being laid to improve this future compatibility with these resource flows, and that we can continue to increase the usefulness and quality of data over time. So in closing then, and hopefully within time as well, Jesus, I've covered 3 points today. Firstly, that the culture and the practice of transparency itself is crucial for an effective crisis response. Secondly, that making good quality open data available in a responsible way is a central pillar of that transparency. And thirdly, that there are already sources of open data available on humanitarian finance, including IATI. As I said at the outset, UNICEF is very proud to be part of an initiative that is committed to making open data on humanitarian response freely available. At the same time, as a community, we were always reminded that the data that is produced must be used if it is to be useful. It must be turned into information and used as evidence to inform and influence decisions about future humanitarian responses and ongoing resilience building and development work. The people who are affected by crises should be able to rely on us to use this data to continuously improve humanitarian response, but it should also be available and to enable them to better understand and influence the resources that are available in their communities and in their country. So thank you very much for your time. And I would also like to welcome my fellow board member Melinda Kozna, who Jesus introduced at the beginning, who very fortunately also speaks Spanish. So if there's any questions, she can also take them. Thank you very much for your time. Muchas gracias, Joseph, por tu intervención. Muy importante lo abordado. Y tal como hemos sugerido en el chat principal de esta conversación, de este seminario, les invitamos a todos a que revisen, a que exploren la inmensa colección de datos abiertos que sobre ayuda humanitaria de todo el planeta, pero también de Venezuela, dispone IATI a través de ese portal de datos que está bajo la dirección de portal.org. Es muy importante que miren, porque en Venezuela, donde no tenemos datos abiertos como iniciativa pública, todas las iniciativas, las pequeñas que hay, las modestas todavía, son de la sociedad civil, pero donde no tenemos un Estado que colecte y publique datos, por ejemplo, sobre la COVID-19, la pandemia, sobre los graves problemas de salud, sobre la miseria por la que atraviesan millones de venezolanos, la miseria por la que pasan los venezolanos que son migrantes, que escapan a esta emergencia humanitaria compleja. Esos datos no están publicados a nombre del Estado venezolano, pero hay, gracias a la iniciativa de IATI y otras organizaciones internacionales, donde buscar indicadores muy importantes del grado de vivencias terribles que los venezolanos estamos atravesando, que estamos viviendo en esta crisis humanitaria ya reconocida por el mundo entero. Ahora vamos a tener la oportunidad de que intervenga Andrea Ordóñez. Y por favor, Andrea, el espacio es todo tuyo. Bienvenida y muchísimas gracias por haber atendido esta invitación. Gracias, Jesús, y buenas tardes con todos. Es un placer juntarme desde Quito, y como dice Jesús, yo soy parte de una red de centros de investigación en América Latina, en África y Asia. Y también soy parte del board de la campaña Publish What You Fund, que da seguimiento a la transparencia de la ayuda a desarrollo y la ayuda humanitaria. Y creo que puedo ir directo a algunos comentarios más específicos, dado que Joseph nos ha dado en realidad ya una visión más macro de la transparencia y de las actividades que se realizan en IATI y otros debates internacionales. Creo, sin embargo, que una primera cosa que es importante
tomar en cuenta cuando estamos hablando sobre transparencia y transparencia, la ayuda humanitaria en los niveles nacionales de nuestros países, es siempre recordar que cuando hablamos de transparencia es parte de una visión más grande de la eficiencia y la calidad de la ayuda y de la asistencia humanitaria y el desarrollo. Entonces, no es que tenemos que tratar a la transparencia como un aspecto independiente de los otros componentes de la efectividad o la eficiencia de la ayuda y de la cooperación internacional. ¿Y cuáles son los otros componentes de eficiencia de la cooperación nacional? Bueno, está la apropiación local, ¿cierto? Es importante que las organizaciones locales, que los gobiernos estén comprometidos con la agenda de cooperación, con los temas que trabajan desde la cooperación, y que la cooperación no sea algo netamente impuesto, sino que sea también algo dialogado con los actores en el nivel nacional. También es otro componente importante de la eficiencia para el desarrollo es la rendición de cuentas y la rendición de cuentas de los diferentes actores. Y creo que aquí Feliciano traía ya un poco esa dinámica que se da en la ayuda humanitaria, en el que hay agencias internacionales, hay el Estado, hay las organizaciones de sociedad civil internacionales, hay los actores locales. Y la pregunta es, ¿cómo se logra de cierta manera que la rendición de cuentas, la gestión sea más coordinada entre todos estos actores, y que a la final en realidad estén aportando al bienestar de las poblaciones que se deberían beneficiar o que se deberían recibir la asistencia de la que estamos hablando? También es importante dentro de esta visión de la eficacia del desarrollo, la coherencia de las políticas públicas, tanto de los diferentes actores en su accionar, como entre los actores, ¿no? Entonces, para eso estos planes y estas actividades conjuntas son muy importantes para poder tener esta coherencia y lograr así los objetivos que se logran. Y de ahí, como dentro de esta visión más grande de lo que es la eficiencia para el desarrollo, es uno de los componentes más importantes. Pero a la vez, y aquí yo quiero traer un poco una perspectiva desde lo que se ve de los países en el sur global, ¿no? Porque hay, claro, un avance muy, muy grande en estas discusiones que quizás han sido lideradas por el DAC, por la OSCE, por los donantes que muchas veces están interesados en generar transparencia de información, que parecería que es más para comunicarse o hablar entre ellos que hablar hacia los países receptores y las organizaciones que están basadas en estos países. Entonces creo que cuando estamos pensando en transparencia de la asistencia humanitaria y de la cooperación internacional, es importante preguntarnos claramente la transparencia, primero, de qué actores, ¿no? O sea, a quiénes deberíamos estar pidiendo la transparencia. Y obviamente, y en el caso de Venezuela, las organizaciones de seguro mantienen el foco en exigir la transparencia, sí, a las organizaciones internacionales que apoyan el plan del país, pero también al Estado, que tiene todavía su rol importante en ser el que lleva la política pública. Entonces, eso es la primera pregunta crítica que creo que siempre debemos hacernos. La segunda pregunta es transparencia a quién. Aquí es donde hay muchas veces en las que estas iniciativas más globales tienen un reto en el que quedan todavía en espacios muy pequeños, en actores muy específicos en el nivel técnico, y es muy difícil llegar a los usuarios que se podrían realmente beneficiar de tener más acceso a esta información, ¿no? Entonces la pregunta es
si queremos más información que sea más transparente, ¿para quién y para qué? Que es la tercera pregunta. Y aquí creo que es importante tener en cuenta, claro, la transparencia es muy importante para la rendición de cuentas, pero también es importante tomarlo en cuenta como un componente de generar confianza entre los actores, de generar la capacidad de trabajar conjuntamente en los programas de ayuda humanitaria y de cooperación internacional. Entonces, yo creo que el reto en las organizaciones locales en los distintos países, el reto que tienen las organizaciones trabajando en Venezuela también, es cómo podemos dar la vuelta a esta noción de transparencia que ya viene dada desde ciertos espacios de la cooperación internacional, cómo le damos la vuelta para transformarla en actividades, en productos, en acciones que sean desde las bases locales y apoyen al trabajo conjunto de los actores a nivel nacional. Entonces, yo creo que ese es el reto importante y con lo que quisiera terminar mi primera intervención, y quisiera también tener la oportunidad de conversar más con los participantes. Gracias. Muchísimas gracias, Andrea. La visión desde el sur global sobre temas de desarrollo, de ayuda humanitaria para el desarrollo o para superar las crisis es fundamental cuando hablamos de transparencia, de rendición de cuentas, de datos abiertos. Son temas caros para nosotros, muy importantes. Tenemos un tercer y último panelista, viene por la casa, quiero decir, por Venezuela, y es el diputado Miguel Pizarro, quien forma parte de la Asamblea Nacional electa en el año 2015. Buenas tardes, Miguel. La tribuna es tuya para dirigirte a nuestros participantes sobre un tema que es crucial para el ejercicio de la función pública, entender la dimensión de la transparencia en algo tan delicado como la ayuda internacional que en este momento recibe Venezuela. Buenas tardes y la palabra es tuya. Gracias, Jesús, y gracias a todos los participantes, a los panelistas. Saludo especial además a Feliciano, a quien admiro y respeto mucho por el trabajo en el terreno y últimamente coincidimos mucho en espacios como estos. Quiero empezar, a mí me corresponde ser un poco menos técnico en la explicación. Yo quisiera empezar por un tema que me parece fundamental en la transparencia de la respuesta humanitaria en el terreno, que no está relacionado directamente a la forma en la que se rinde cuenta, sino a unos principios básicos que deben guiar cualquier forma de implementación en el terreno. La primera y la más importante de las formas de transparencia de la respuesta humanitaria es sin duda alguna la neutralidad. Y cuando hablo de la neutralidad como primera medida de transparencia, no me refiero a su rol financiero, a su rol económico, sino al principal ejercicio de que la asistencia humanitaria siempre tenga como norte, tenga como énfasis, tenga como prioridad en su acción al que más lo necesita, en donde más lo necesita, de la forma en la que se le pueda atender, haciendo el menor daño posible y con la mayor independencia. Y empiezo por la neutralidad, porque de esta neutralidad es de donde deriva luego la posibilidad de ser efectivamente transparente en la rendición de cuentas, en la capacidad operativa, en los marcos de poblaciones objetivos que se está atendiendo y además en lo que permite efectivamente poder escalar. Venezuela tiene muchos mitos alrededor de la asistencia humanitaria. Mitos, por un lado, por incomprensión de cómo funciona el sistema, por otro lado, porque tal como la sociedad civil ha explicado muchas veces, nosotros no estamos en esta situación por un meteorito que cayó del cielo o por un terremoto o por un tsunami. Nosotros llegamos a esta emergencia humanitaria producto de decisiones humanas, producto de corrupción, producto de ineficiencia, producto
de un manejo de los recursos públicos que desde el año 2015 nos fue trayendo a donde estamos el día de hoy. Y entender que lo nuestro no es una respuesta a una guerra o una respuesta a un fenómeno natural, entonces también nos tiene que llevar a hacer o a empezar a comprender que la evolución de nuestra respuesta humanitaria en el terreno ha estado muy relacionada a la capacidad política de que esta respuesta exista, pero también ha sido un proceso en el que muchos actores hemos tenido que aprender de la asistencia humanitaria al mismo tiempo que vamos exigiendo y vamos demandando que exista y que aumente. Eso explica, por ejemplo, sociedad civil, que estaba dirigida o enfocada durante mucho tiempo a los derechos humanos, al desarrollo, a la promoción de poblaciones específicas, han tenido que evolucionar y convertirse en organizaciones humanitarias de un espectro mucho más amplio y en muchos casos casi en mini hubs de organizaciones, dada la realidad que tenemos. Ahora, estos mitos alrededor de la asistencia en Venezuela tienen que ver con los montos, tienen que ver con la forma en la que se maneja. Joseph lo decía en su intervención, la asistencia humanitaria internacional tiene varios mecanismos públicos fácilmente accesibles que permitan que la gente haga la relación entre anuncios monetarios y programas específicos. El primero, y yo creo que uno de los más útiles, es el FTS de OCHA, el Financial Tracking System, que es un sistema accesible que permite hacerle el seguimiento a los programas del HRP, a los programas del Plan de Respuesta Humanitaria y a la capacidad de financiamiento que va teniendo cada agencia y a la capacidad de cada país o a los ofrecimientos, al dinero que destina cada país. Luego, hay otras plataformas que han venido desarrollándose en el tiempo, el R4B, que es la plataforma de refugiados inmigrantes, una plataforma en la que están coordinados la ACNUR, la OIM, en conjunto con muchas organizaciones de sociedad civil en el terreno y los gobiernos receptores, en este caso, por ejemplo, el gobierno de Colombia, el gobierno de Brasil y la Operación Acogida. Esta otra plataforma, que es la plataforma de refugiados inmigrantes, es una segunda plataforma de recepción de recursos, de llamados internacionales a poder recibir asistencia y de implementación de cómo funciona esto. Yo me voy a tomar 30 segundos a explicar un poco cómo es el mecanismo. Muchas veces hay confusión cuando se oye a un país o se oye a un gobierno hablar sobre X cifra, cualquier cantidad de dinero destinado a algún país o destinado a la asistencia humanitaria. ¿Cómo funciona el proceso una vez que un país dice que quiere colaborar hasta que este recurso llega al que más lo necesita? La mayoría de los países tienen agencias de cooperación, tienen áreas especializadas dentro de sus estructuras del Estado para interactuar con Naciones Unidas, para interactuar con las agencias que dirigen estos programas. Estas agencias tienen socios en terreno, sociedad civil nacional o sociedad civil internacional, que en conjunto con esta agencia implementan el programa para el que se hizo el llamado o la petición de fondos. Y una vez que existe este match entre el país que puede donar, la agencia de cooperación de este país que trabajó con la agencia de la sociedad civil sobre este programa, y la agencia y la sociedad civil en el terreno tienen la capacidad de implementar, es que termina ocurriendo, digamos, el cierre del proceso en el cual los recursos van desde el país o del donante al implementador final de última milla. ¿Y por qué hago este dibujo? Porque un factor importantísimo de la asistencia humanitaria es que en el contexto como el venezolano, una de las bondades que tiene es que no está contaminado por ningún actor político en el mecanismo. En su proceso no hay una intervención de partidos políticos, no hay una intervención de dirigentes de alguno de los bandos, y poder preservar que eso sea así, poder garantizar que los recursos no son desviados por el régimen o no son instrumentalizados para propaganda política, es una de las formas más importantes de transparencia en la asistencia humanitaria en un país como el nuestro, donde la emergencia es producida por decisiones políticas y por decisiones del régimen. Luego, hay dos temas que son muy importantes. Una es que hay una enorme brecha. En Venezuela hay una distancia gigante entre la necesidad y la capacidad de financiamiento que estamos recibiendo. Feliciano lo explicaba en la introducción que hacía, pero Venezuela es una de las emergencias humanitarias menos financiadas del mundo. Nuestro programa de respuesta humanitaria ha tenido poco más del 20%. En años anteriores ha tenido poco más del 30%. En nuestra respuesta de migrantes y de refugiados hemos tenido una décima parte de lo que otras crisis de refugiados han tenido en el mundo. El último
La última conferencia de donantes logró recaudar una quinta parte de lo que se ha recaudado en otros contextos, y eso no tiene que ver solamente con desinterés de los donantes o de los países, sino que ahí también hay un factor sobre el acceso y un factor sobre la transparencia de los datos y de la información de lo que ocurre en Venezuela. Muchas veces las agencias internacionales se ven en un dilema entre decir lo que está pasando, denunciar, acompañar, visibilizar y planificar acorde a lo que está pasando, o bajar un poco el tono, no cumplir exactamente este rol, pero garantizar que tienen acceso y garantizar que pueden interactuar con las autoridades que, en el caso nuestro, tienen de facto control del territorio. Muchas veces este balance privilegia el acceso por encima de la visibilización y por encima de la demanda de la respuesta a la escala necesaria. ¿Es justificable o no? Esa no es la discusión en la que estamos hoy, pero sí hay una brecha importante de financiamiento por ausencia de claridad sobre los datos y sobre la forma en la que está reflejada la realidad de la emergencia en Venezuela. Una muestra de ello es lo difícil que es tener, por ejemplo, un boletín epidemiológico. ¿Cómo se desarrolla un programa de inmunización de gran escala si en Venezuela no tenemos idea de las epidemias? Una segunda muestra de ello es que, salvo el estudio de necesidades del Programa Mundial de Alimentos, que ya tiene 1 año y medio de existencia, ¿cuál es nuestra foto más reciente sobre seguridad alimentaria, sobre desnutrición, sobre capacidad escolar y de retención escolar ligada a la alimentación y a los programas de alimentación en la escuela? Ninguna. Oficialmente no la hay. Entonces terminan siendo fuentes secundarias, fuentes de la sociedad civil, fuentes de los trabajadores en terreno, quienes terminan llenando un vacío que, en la lógica de la asistencia humanitaria, debería estar por diseño siendo llenado por el Estado venezolano. La ausencia de cooperación del Estado venezolano a la asistencia humanitaria, la ausencia de transparencia en compartir la magnitud del daño interno, la magnitud de la necesidad y los espacios geográficos donde esta necesidad se refleja más grande, tiene una consecuencia negativa para los venezolanos, que es que disminuye el financiamiento, disminuye la capacidad de acceso a organizaciones internacionales y limita mucho, por razones políticas, la capacidad de respuesta en el terreno. Para ir concluyendo, que ya voy llegando a los 10 minutos, disculpen lo largo de la introducción, hay 2 cosas que me parecen claves resaltar. La primera es que, sin monitoreo de la sociedad civil, sin monitoreo de los actores extra agencia humanitaria y extra Estado, y con esto me refiero a personales médicos, a personal especializado y a las organizaciones no gubernamentales, la asistencia humanitaria está condenada al fracaso. Si no hay un doliente en terreno que garantice que la implementación es acorde a los principios humanitarios, es neutral, tiene independencia operativa, es despolitizada, la asistencia humanitaria está condenada a ir en un círculo vicioso o de desvíos o de incapacidad de ser implementada como debe ser implementada. Lo segundo es que la mayor garantía de transparencia es tener la mayor cantidad de acceso posible. Y creo que hay un piso común, un esfuerzo común en que en Venezuela exista un espacio humanitario real, en que en Venezuela organizaciones no gubernamentales puedan cumplir su labor sin retaliaciones, sin acoso, sin consecuencias legales o consecuencias políticas. Bueno es el caso de Azul Positivo, por quienes abogamos nuevamente que sean liberados, que se les quiten los cargos, que no sigan sometidos a un juicio insensato, porque es una clara demostración de restricción del espacio humanitario. Y lo tercero, utilizar, fortalecer y explicar mucho más la existencia de las plataformas multilaterales y de agencias internacionales en el terreno. En la medida que estas agencias tienen mayor presencia, en la medida que estas agencias se ven acompañadas por socios nacionales en el terreno que conocen cómo es la implementación, más transparencia de quién se beneficia y cómo se hace la última milla, vamos a tener todos los venezolanos y todos quienes dependemos de alguna forma de esta asistencia. Yo no estoy dentro del país, pero mi mamá, mi abuela, mis hermanos, mis tíos, todos de clase media baja y de condiciones limitadas en lo económico, todos están adentro del país y todos dependen en una medida de que este espacio exista y pueda ensancharse. Muchas gracias, Jesús. Nuestro agradecimiento para ti, Miguel. Pasamos de una vez a la ronda de preguntas y respuestas. Ya tenemos 4 formuladas en la sección de Zoom destinada para ello. Pero quiero aprovechar rápidamente para decir que todos los que estamos en este foro, seguramente los venezolanos y nuestros amigos de otros lugares del mundo, de Europa, de Norteamérica, que están presentes acá con nosotros, todos respaldamos la exigencia
de que los compañeros trabajadores humanitarios de azul positivo sean liberados plenamente. Porque ese es un problema que hemos encontrado en la Venezuela en la que se lleva adelante el plan de respuesta humanitaria. Una inseguridad y un conjunto de riesgos increíble para los trabajadores humanitarios, para la gente de la sociedad civil venezolana que se ha implicado voluntariamente en la ayuda a los más vulnerables de nuestra población. Tenemos 4 preguntas, no, ya han crecido, hay más. Entonces vamos a decirlas públicamente en el orden en que han sido presentadas, por supuesto. Cada uno de ustedes, nuestros ponentes, tome nota rápidamente de aquellas que les parezcan que están dirigidas a su área de entendimiento, de aplicación, de comprensión del fenómeno de la ayuda humanitaria y de la necesidad de transparencia. La primera pregunta es, ¿podrían identificar buenas prácticas para el desarrollo de la rendición de cuentas en contextos riesgosos, lo que decíamos hace un minuto? ¿Cómo abordar la transparencia cuando exigen o existen riesgos de seguridad? Otra más, es una lástima no poder realizar esta pregunta con el micrófono encendido, dice Alejandro Parra Marín, pero antes de formular mi interrogante quiero felicitarle a Miguel Pizarro por su labor admirable. Ahora, en relación con la ponencia de Miguel, plantea la siguiente pregunta: ¿cuáles serían las acciones que deben tomarse desde la sociedad civil para continuar con este monitoreo a las diferentes vulneraciones de derechos en Venezuela? ¿Qué metodologías y herramientas nos recomienda para ejecutar en el espacio cívico? Nelson Freites pregunta o plantea la complejidad del manejo de la ayuda humanitaria en una sociedad polarizada guarda íntima relación con la carencia de neutralidad en su ejecución. Los proyectos tienen el riesgo de ser instrumentalizados por entes gubernamentales u obstaculizados por actores políticos que pueden apreciarlos como competencia. ¿Cómo garantizarle a los proyectos de ayuda humanitaria la protección y el respeto a las organizaciones que los ejecutan para que puedan implementarlos adecuadamente? Vamos a dejar estas 3 primeras preguntas para nuestros ponentes y que las vayan respondiendo en la medida en que sus intereses les permitan abordar directamente los interrogantes, y luego venimos con una segunda ronda. Adelante, Joseph, Andrea, Miguel, siéntanse libres de responder cada una de las preguntas que están planteadas acá. So I'm happy to go first, although I think many of the questions are for Miguel, and just to move quickly. But just to speak to the first one about, you know, transparency in risky situations, which is very well understood. And of course, and this is why I mentioned in my presentation, you know, responsible open data, and the practice of looking at the end use of data and what it's used for, and being transparent with information that serves a clear purpose, and not just all the information that you have available. I think that there's always an opportunity for us to be more transparent with the types of things that we are spending money on, without necessarily having to identify the groups that the money is going to, or the organizations that the money is being transferred to. And as any member of the UN system, you know, we always spend against a plan that is agreed at the national level and is in the public domain anyway. So I won't say more about that, other than to say that, like, this is one of the key reasons why something like IATI is very powerful, because it's not just that it's the standard, it's the community around that. And the community includes all of the stakeholders.
including civil society organizations that publish. And it's only when we kind of have that community, that conversation, that community, that we can work through these, you know, these different realities as well. So it's not a kind of a top-down process, but it's very much building it together. Thank you. Gracias, Joseph. Miguel, tengo Andrea. varias, a menos que Andrea quiera ir antes. No, ok. No, empiezo por el caso venezolano y los datos. No es poco común que en contextos de regímenes como el nuestro sea la sociedad civil quien termine proveyendo una buena parte, o fuentes secundarias, quienes terminen proveyendo una buena parte de los datos con los que se planifica. Mucho de la opacidad del régimen venezolano no es diferente a la opacidad de otros regímenes en el mundo que tienen sometidos sus países a situaciones similares, o que sus regímenes gobiernan países en condiciones humanitarias y económicas que tienen algún paralelismo. En esa lógica, lo que redobla es la importancia de la documentación en la sociedad civil y el fortalecimiento de las mejores prácticas posibles en la recolección de los datos, el procesamiento de estos datos y la presentación a las agencias internacionales y la comunidad de donantes. Aquí temas como el tamizaje que ha venido dirigiendo Cáritas y las organizaciones de la Iglesia para detectar la desnutrición infantil, el trabajo que se ha hecho en esa red para trabajar en los temas de seguridad alimentaria, es un ejemplo perfecto de buenas prácticas en esto. Pero si nos salimos un poco de lo humanitario, Monitor de Víctimas y lo que ha venido haciendo con la violencia en sectores populares, en el caso de derechos humanos y el acompañamiento en otros procedimientos, al final le da a la sociedad civil un rol muy importante. Segundo, yo creo que es muy claro que el contexto venezolano no permite una transparencia en el formato tradicional de la transparencia. A organizaciones que son beneficiadas por algún tipo de donantes no pueden abiertamente compartir quiénes son sus donantes, porque eso implicaría exponerse a un riesgo de detención, a un riesgo de juicio. Muchas veces las agencias internacionales deben proteger quién es su socio en terreno para evitar que tengan retaliaciones por las acciones o retaliaciones por lo que han venido recibiendo. Muchos de los casos de nuestro país hacen que la transparencia en el formato tradicional, la de ponerle la etiqueta de la agencia de cooperación, poner el backing de la organización que donó los recursos, ser vocales, públicos, tener campañas de medios, tener fotografías alrededor de formas de respuesta, en el contexto venezolano puede tener la consecuencia de la cárcel, de la paralización de operaciones o de alguna forma de acoso. Entender que eso pasa en el contexto venezolano permite diferenciar la transparencia pública, digamos, la comunicacional, de otra que no importa cuál sea el contexto, siempre ocurre. Que era, había una pregunta que no la leíste, Jesús, pero yo la tomé, que era cuánto de la respuesta de ahora se está monitoreando. Y es que el 100% de la respuesta financiada por organismos, por la comunidad internacional, tiene una forma de monitoreo. El 100% de la asistencia que recibe donaciones internacionales tiene o monitoreo por la agencia que dirige el programa o monitoreo por el donante que ha destinado los recursos, pero toda operación humanitaria, toda operación de financiamiento internacional tiene consigo un requisito clave, que es el de la rendición de cuentas y el monitoreo interno. Donde hay un gran problema, y con esto cierro, es que dado el contexto político de acoso, de persecución, de detenciones, no existe la capacidad pública de integrar toda esta rendición de cuentas, de integrar todo este intercambio de datos, y que eso permita en conjunto, entre la asistencia y el levantamiento de necesidades, tener una claridad de lo que está pasando en el país. Gracias, Miguel. Andrea, no sé si quieres contestar alguna de las preguntas o hacer algún comentario antes de formular las siguientes interrogantes. Creo que puedes leer las siguientes para... Perfecto, las leo. Considerando la naturaleza volátil de la moneda en Venezuela, ¿cuál sería la manera más segura de rastrear la forma en que se están usando los fondos que se dirigen al país con la ayuda humanitaria internacional? Otra pregunta, ¿es posible que los trabajadores de estas organizaciones no gubernamentales que están en constante riesgo de persecución y acoso por parte del régimen cuenten con una medida cautelar que los proteja en cierto modo de una
posible encarcelación, como el caso que hemos terriblemente vivido con los amigos de Azul Positivo, una organización importante del estado Zulia, con sede en Maracaibo, que es donde yo estoy en este momento. Mauricio Pernía Reyes, un compañero de Transparencia Venezuela, saluda el evento y a los panelistas y plantea una pregunta para Miguel Pizarro directamente. ¿Conoce usted de otros casos en los que las organizaciones de la sociedad civil sean quienes provean los datos para asistencia humanitaria y no los estados? Si los conoce, ¿qué podemos aprender y adaptar de circunstancias así? Y la verdad es que había dejado para el final la pregunta de Andrés González, que ya acaba de responder Miguel Pizarro. Adelante, cualquiera de nuestros tres ponentes. Puedo Andrea. quizás reflexionar un poco sobre la pregunta de la volatilidad de la moneda, quizás de una forma más amplia. O sea, es una pregunta súper interesante y técnicamente no tendría una respuesta específica en este momento, pero sí creo que lo que es útil es pensar en que el monitoreo no solo sea sobre los recursos y el dinero que está en los programas de asistencia, sino en los impactos que se logran tener con esta asistencia. Y ese es un reto que se tiene de manera constante en los programas de asistencia y la transparencia, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, se transparentó que se hizo una inversión de tantos millones de dólares, pero ¿cuál fue el impacto que realmente se logró? ¿Cuál fue el cambio que se logró debido a esa asistencia? Eso es mucho más difícil de conocer. Pero quizás esa es la entrada más importante en situaciones como estas de la volatilidad de la moneda, que de cualquier forma lo más importante que deberíamos estar monitoreando son los cambios en las vidas de las personas y demás, y eso es donde las organizaciones de la sociedad civil inclusive tienen más información, como mencionaba Miguel, y donde sí podrían monitorear esas cosas, ¿no? Y a la final esos son los cambios que se quieren observar con la asistencia humanitaria y cómo se podría saltar este problema de la volatilidad de cualquier manera. Gracias, Andrea. Joseph o Miguel. No sé si Joseph quiere ir antes. Joseph, you can go first if you want. No, please, Miguel, after you. Ok, sorry. Brevemente, solo sobre la moneda, yo coincido con lo que acaba de plantear Andrea, solo hacer un énfasis en que contextos como el nuestro de hiperinflación, donde la moneda local tiene muy poco valor o su valor es volátil, programas como el de transferencias de efectivo, programas que permiten planificar en moneda dura, son siempre una opción que permiten ayudar a mantener, más allá de la volatilidad sobre la moneda local, alguna posibilidad de planificación. Y en el caso de los planes de respuesta humanitaria, afortunadamente tienen tiempo siendo diseñados en dólares todos. Y entonces, aunque nuestra moneda sube, baja, se dispara, el plan mantiene más o menos siempre un mismo valor. Quienes pierden son quienes dejan de recibir programas como el de transferencia monetaria, porque entonces un mecanismo paliativo a la hiperinflación termina siendo debilitado en el futuro. Segundo, sobre el contexto interno, y había una mención sobre la sociedad civil venezolana y cómo trabajar en el espacio limitado. Creo que hay una enorme deuda del sistema internacional y es parte de una demanda que debemos hacer colectivamente, que es construir formas de protección. El trabajador humanitario hoy no tiene a alguien del sistema internacional que llegue a la sede de la organización si los están allanando, que llegue al punto de control policial si están siendo extorsionados, que acompañe en la audiencia judicial si están siendo trasladados a un juicio o alguna medida de esta forma. Creo que desarrollar en el contexto venezolano
una lógica de protección sobre los trabajadores humanitarios es parte de una deuda del sistema internacional, entendiendo el contexto. Es totalmente posible que en Venezuela se repliquen casos como el de Azul Positivo, Alimenta la Solidaridad, Convite, Save the Children. No es un hecho aislado, es una política de Estado, y por ello construir formas de protección y de acompañamiento de las agencias internacionales se vuelve una urgencia en el tema de Venezuela. Y lo último, complementando la respuesta anterior sobre los datos de la sociedad civil, que no es una cosa atípica en regímenes como el nuestro, un consejo de la experiencia de haber compartido con donantes y de entender este mundo desde esta otra perspectiva, es que las organizaciones, en la medida que se especializan, se van ganando cada vez más un espacio dentro de la forma de proveer datos o de ser parte del diseño de programas específicos. Las organizaciones, mientras más específico y acotado su campo de acción, su campo de investigación y estudio, y a esto me refiero tanto poblacional como geográficamente, más útil, más provechoso y más dinámica es su relacionamiento con el sistema, con el diseño de los programas y con la implementación. Muchas gracias. Thank you, Joseph. Joseph, go ahead. ¿Puedo yo responder al mejor como donante? Claro que sí, Melinda, sí. Por supuesto. Melinda Costner. Sí, voy a intentar hablar en español. Espero que me haga entender. Por parte de un país donante, estamos bastante lejos de lo que reciben los países que reciben la ayuda humanitaria. Y, por ejemplo, en el caso de Venezuela, lo que recibe Venezuela es tras UNICEF, por la mayoría parte. Y la información que tenemos nosotros para reportar para la OCHA es cerrado, no porque queremos estar cerrados con este tipo de información, sino por dificultades administrativas, pero también por cuestión de seguridad, porque queremos la situación que van a recibir la misma respuesta, igual si preguntamos a nosotros, o a UNICEF o la organización que está trabajando justo en el país, ¿verdad? Pero como estamos tan lejos del trabajo real, es difícil seguir lo que es seguro comunicar y lo que no es seguro. Y por eso tenemos que tener esta línea de comunicación del donante con las organizaciones que reciben el dinero y las organizaciones que están haciendo el trabajo. Y ellos no tienen tiempo con el Excel, están salvando vidas. Pero tenemos que llenar esta línea de comunicación del donante hasta el final, pero también del final hasta el donante, para que todos estén en la misma onda. Me gustaría también lo que dijo Andrea, que tenemos que preguntar para quién y para qué estamos haciendo esta de transparencia. Cuán pertinente y oportuna es esta intervención de Melinda Costner. Les recuerdo a quienes se han unido a este foro, a esta conversación. Melinda, aun cuando no fue invitada como ponente, ha querido estar con nosotros en representación de la Agencia Sueca para el Desarrollo y la Cooperación Internacional, que también forma parte de estas iniciativas que están asociadas a la procura de transparencia
de apertura de datos, de rendición de cuentas, en todos los programas que en el mundo hay en este momento y los que vayan a existir en el futuro en materia de ayuda humanitaria y ayuda para el desarrollo. Así que muchísimas gracias a Melinda por esa intervención, porque además habla ya no como una intermediaria, sino justamente en representación de una organización importante en Europa para la donación de recursos destinados a la ayuda humanitaria y del desarrollo. Joseph, no sé si quieres tener unas palabras al final ya de esta conversación. Estamos, creo que cumpliendo con el tiempo estimado originalmente. Te esperamos. Thank you. And Melinda, of course, also as a governing board member of ATI, which and we really value her contribution to that. Just to say that I think that this is why in some of those points about information flow, which is why my first point in my presentation was about the culture and practice of transparency. And I think that the last point was very right. You know, if we want to work and we want to support the organizations that are closest to the people who we want to reach, the most affected people, then they don't always have the capacities or the time to run very complex monitoring and reporting systems. And we also have to be very conscious of the information that comes from that level. So this is why, rather than kind of having, we never create requirements that it has to be released, but we need to work with, support the capacity of, develop like a shared culture and ability to be transparent, so that we can, so everybody at whichever level they're working can make the best judgment call with regard to what information is made available and what's done with it. So I think that would be my final contribution. Thank you. Muchas gracias, Joseph. Es una importante aproximación a este tema que, como ven, con los intereses de nuestra audiencia, de nuestros participantes, ha tomado el rostro de lo que tiene que enfrentar el trabajador humanitario y de lo que tiene que vivir la población vulnerable en Venezuela, aún con un plan de respuesta humanitaria que, sin tener todos los fondos que se esperarían para el tamaño de esta emergencia, sin embargo, ha contado con una decidida participación, con un gran apoyo del mundo entero, de todos los continentes. Y aquí tenemos una buena representación de ese apoyo que hemos tenido en términos de donación de recursos, pero también de la instrumentación de esa ayuda desde el exterior hasta terreno mismo de la emergencia humanitaria. Queremos agradecerles a todos nuestros panelistas, a Feliciano Reina por la estupenda presentación que hizo al inicio de este foro, al abrir la conversación sobre este tema, a Joseph Barnes en representación de UNICEF y de IATI, a Andrea Ordóñez en representación de Southern Voice y también de Publish What You Found, que es una iniciativa justamente que promueve la transparencia en la ayuda humanitaria internacional. También, por supuesto, a Miguel Pizarro, y con un reconocimiento de la importancia de que tengamos, al menos en estas circunstancias complejas, no solo social y económicamente, sino también políticamente en Venezuela, una representación especial, pública, de autoridades en relación con la emergencia humanitaria, la ayuda humanitaria que se está proveyendo a Venezuela desde todo el mundo. Queremos dar también un agradecimiento y un saludo especial a Daniel Cooper Bermúdez, un activista zuliano en derechos humanos que ha sido nuestro traductor esta tarde y nos ha permitido esta interacción cruzando las barreras lingüísticas. Muchísimas gracias, Daniel, por tu participación y sobre todo gracias a ustedes que nos han acompañado. Y yo quiero hacer también
un agradecimiento especial, no solo a Melinda Kostner, que solicitó estar presente en el panel para poder observar esta conversación y poder tener puntualmente la participación que hace minutos tuvo, sino a Anna Whitson, que es especialista en extensión, asociaciones y compromiso del grupo de eficacia en la Oficina de Apoyo a Políticas y Programas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Ella ha sido un factor decisivo para que pudiéramos constituir este panel de representación internacional. Entonces, a Ana, a Melinda, pero también a nuestros panelistas, a Feliciano y a Daniel, muchísimas gracias por su participación. Les recuerdo a nuestros participantes también, a nuestros asistentes, que el video completo de este seminario va a estar disponible próximamente en el canal de YouTube de Transparencia Venezuela y a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram y en toda la modalidad, en todas las plataformas de comunicación que están a disposición de Transparencia Venezuela, iremos presentando, digamos, algunos elementos importantes como resúmenes de esta conversación que nos parece crucial en el momento actual para Venezuela. Muchísimas gracias a todos, que tengan una buena tarde o una buena noche. No sé dónde está Melinda, si está en Nueva York o está en Suecia, pero buenas tardes o buenas noches para todos. Hasta la próxima.